Bueno, otro punto que tiene la parashá es en el capítulo 9, que dice, aquí habla sobre Pesach Sheni. Otra vez toca las fiestas, ¿cierto? Y esto es muy importante que todos nosotros podamos entender a qué se refiere eso. Ahora los creyentes en el Mashiach, ¿no? Dice, habló Adonai a Moshe en el monte de Sinaí, en el segundo año de su salida de Eretz, de Misraim, en el mes primero, diciendo, los hijos de Israel celebrarán Pesach a su tiempo. El 14º día de este mes, entre las 2 tardes, entre anocheceres, la celebrarán a su tiempo conforme a todos sus estatutos y conforme a todas sus ordenanzas, la celebrarás. Y habló Moshe a los hijos de Israel para que celebraran Pesach. Celebraron Pesach en el mes primero a los 14 del mes, entre anocheceres, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moshe, así hicieron los hijos de Israel. Pero este punto siguiente es importante, aunque se ha hablado bastante de Pesach. Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar Pesach aquel día, y vinieron delante de Moshe, delante de Aarón aquel día, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer la ofrenda a Adonai a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moshe le respondió, esperen, y yo iré y oiré lo que ordena Adonai acerca de ustedes. Y Adonai habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de ustedes o de sus descendientes, también para nosotros, que estuviera inmundo por causa de muerto, o que estuviera de viaje lejos, celebraréis Pesach. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes las celebraréis, con panes sin levadura y hierbas amargas las celebraréis. No dejarán del animal del sacrificio para la mañana, ni quebraréis hueso de él, conforme a todos los estatutos de Pesach de la celebración. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejara de celebrar Pesach, tal persona será cortada de entre el pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Adonai. El tal hombre llevará su pecado. Y si morara con ustedes extranjero, aquí se refiere a un prosélito, ¿no? Una persona que ha hecho la conversión a la fe de Israel, y celebrará Pesach a Adonai conforme al estatuto de Pesach y conforme a sus ordenanzas, la celebrará. Un mismo estatuto tendréis tanto el extranjero, el ger, o sea, el convertido, el prosélito, como el natural de Israel. Esta parte del 9 es importante. Y aquí está hablando de la celebración de Pesach, el segundo, el Pesach Sheni, o el segundo Pesach, o la segunda oportunidad, que es lo que se resalta aquí en esta parashá. Y recuerde que estamos hablando de una parashá donde se habla del candelero y de la consagración de los levitas y de Aarón. Y ahora aquí en el capítulo 9 viene a hablar de algo bien importante, que es qué pasa con las personas que no pudieron celebrar Pesach. Se les da otra oportunidad. El Pesach del 14 del primer mes, que era el Pesach que se había ordenado para todos los hijos de Israel. Pero, ¿qué pasaba con los que estaban contaminados e impuros a causa de muerto o estaban de viaje? O no se habían preparado para Pesach, ¿no?
Dice, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos los estatutos y conforme a todas las ordenanzas, la celebraréis. Nosotros debemos ver que como pueblo tenemos muchas festividades, ¿no? Las fiestas del Eterno, las festividades del Eterno, los Moadim, las fiestas señaladas, las citas del Eterno con Israel. Y la primera que arranca cada año es esta, la festividad de Pesach. Pero también tenemos otras festividades, ¿no? Como la que acabamos de pasar, la festividad de Shavuot, de las semanas. Y las que vienen al fin de año, la festividad de Yom Teruah, la festividad de Yom Kippur, la festividad de Sukkot. Y otras festividades que celebramos como Simchat Torah, y hay muchas festividades más, Shabbat y algo así por el estilo. Pero hay algo que nosotros necesitamos resaltar y ver la importancia de esta festividad, que ninguna festividad se repite. A ninguna festividad se le dio otra oportunidad. A ninguna festividad, con ninguna otra festividad, nuestro Padre hace lo que está haciendo aquí con Pesach. El que no participó de Shavuot ya no pudo participar, ya sencillamente espere al año entrante, ¿no? El que no pudo celebrar Yom Teruah, espere al año entrante. El que no celebró Yom Kippur, el día del ayuno, espere al año entrante. El que no celebró Sukkot, al año entrante. Pero el que no celebró Pesach, nuestro Padre ordenó otro Pesach el mes siguiente, el segundo mes, en la misma fecha y con los mismos estatutos. Y esto es lo importante que hay que rescatar aquí, ¿no? Que se celebró Pesach y nuestro Padre ordenó también para el Pesach del segundo mes, a los 14 del mes, el verso 11, entre las 2 tardes, entre anocheceres, la celebrarán con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. Pero el asunto, ¿qué cosa es este Pesach Sheni? O sea, ¿qué es lo que estamos nosotros viendo aquí con relación a este segundo Pesach? Sabemos que Pesach es la fiesta de la redención. Pesach es la fiesta de la muerte del Mashiach. Era el ensayo que marcaba el tiempo apropiado de la muerte del Mashiach, conforme había profetizado Daniel, conforme había profetizado Isaías y conforme estaba profetizado en los Salmos, que ocurriría la muerte del Mashiach. Y eso ocurrió como estaba escrito, y justamente ocurrió en Pesach, ¿cierto? Ocurrió en la festividad de Pesach, el 14 del mes primero, entre anocheceres, entre las 2 tardes, porque sabemos que en ese día hubo tinieblas sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, y luego hubo claridad de 3 a 6, pero el Mashiach murió entre las 2 tardes, o sea, él murió entre estas 2 noches, digamos así, que hubo entre las 3 y las 6 de la tarde. Entonces, si Pesach Sheni, si este Pesach tiene que ver con la muerte del Mashiach, ¿con qué tiene que ver Pesach Sheni? O el segundo Pesach, o el Pesach del segundo mes. Todos saben que este Pesach es el Pesach de la segunda oportunidad, ¿no? Es la segunda oportunidad. Pero si nosotros decimos así, si este año celebramos Pesach, algunos no estuvieron y estaban contaminados y estaban de viaje, y entonces se les daba la oportunidad el segundo mes de celebrar Pesach bajo los mismos estatutos. Pero ¿qué implicación tiene eso hoy? ¿Qué implicación tiene esto para la obra del Mashiach? ¿Qué involucra esto en la obra del Mashiach? Si el primer Pesach involucra la redención para todo aquel que cree, ¿qué pasa con el segundo Pesach? ¿Quiénes son los que tienen una segunda oportunidad? Porque eso es lo que muestra aquí. Entonces, ¿quiénes son los que van a tener entonces una segunda oportunidad? Porque aquí dice que, pero hubo
algunos que estaban inmundos a causa de muerto. ¿Cómo así? Hubo algunos que ya no estaban ahí, estaban contaminados a causa de muerto. Si nosotros traemos al tiempo de la venida del Mashiach esta festividad, y Yeshua muere en Pesach, Yeshua muere para la festividad de Pesach, pero cuando Yeshua murió, hay algunos que ya no estaban ahí. Para los tiempos que muere Yeshua, ya muchos habían partido, desde Adán, ahí en adelante. Muchos ya habían sido muertos, muchos ya habían muerto. Entonces la pregunta es, ¿será que los muertos tienen oportunidad? Sí. ¿Será que el Eterno en su misericordia y en su bondad tendrá otra oportunidad entonces para los muertos? ¿O a qué es que se refiere Pesach Sheni? ¿Por qué hay dos Pesach? Y esto para nuestros hermanos que tal vez nunca han escuchado de esto y parece una locura esto, de lo que contiene la palabra, pero nosotros podemos ver en el Brit Hadashah que este cumplimiento del Pesach Sheni es lo que está registrado en el capítulo 27 del libro de Mateo, Matitiyahu. Y aquí hay algo muy importante con relación a esto, y esto debe ser muy alentador, porque muchos están viniendo en este tiempo al camino de las raíces hebreas, a la fe en el verdadero Mesías judío, y por años en el cristianismo, en el catolicismo y en las religiones humanas del mundo han escuchado que si una persona se muere ya se perdió. Y eso sería como algo muy cruel, porque si una persona nunca escuchó, si a una persona nunca le llegó la palabra, si una persona no tuvo la oportunidad de oír a alguien con el mensaje y en esa condición murió, entonces lo que nosotros necesitamos ver es que hay algo que llama Pesach Sheni. Hay dos Pesach. Está el Pesach para los vivos y está el Pesach para los muertos. Y esto les va a parecer una locura y esto parecerá una herejía, pero eso está registrado en la Escritura. En el capítulo 27 de Matitiyahu, mire lo que está hablando aquí la palabra, ya en el cumplimiento de lo que es Pesach Sheni, ya en lo que el Brit Hadashah, el nuevo pacto, contiene con relación a esto. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Dice que cuando Yeshua murió, cuando Yeshua entregó su Ruach, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y toda la tierra de Israel tembló y las rocas se partieron. Y este verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de Kadoshim que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después del regreso a la vida de Yeshua, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. Si nosotros vemos aquí con lo que registra Kefa, ¿qué pasó con Yeshua después de que muere? ¿Cuál era la misión de Yeshua? Yeshua vino a anunciar inicialmente el reino de Elohim a los vivos, y desde que él parte del ministerio, él comienza diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero, ¿quién le va a anunciar el reino a los muertos? Porque muchos de ellos esperaban también, porque la Escritura registra eso, que muchos murieron esperando al Mashiach. Entonces, la muerte del Mashiach, después de que él entrega su Ruach, después de que pasa toda esta experiencia, muchos creen que él sencillamente estuvo muerto 3 días, pero lo que dice Kefa es lo contrario. Kefa dice que Yeshua, después de que partió de aquí, él fue en su Ruach a anunciar salvación a los muertos. Eso está registrado en Kefa, en los escritos de Pedro, y él dice así en este capítulo 4, de Primera de Kefa, capítulo 4, y dice en el verso 6, por esta razón Yeshua les anunció la buena noticia de salvación a los muertos, aquellos que la gente condena a muerte físicamente, pero Elohim tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia
para que pudieran tener nueva vida por el Ruach. Entonces esto es muy importante de nosotros entender, porque parece extraño esto, parece extraño, y mucha gente no ha visto bien lo que está registrado en las Escrituras, especialmente ahora que tenemos acceso a las Escrituras arameas y hebreas. Entonces aquí cuando Yeshua entrega su Ruach, ¿qué dice la palabra? Que Yeshua descendió y les anunció la buena noticia de salvación a los muertos. ¿Por qué? Porque ese es el cumplimiento de Pesach Sheni. Los que estaban contaminados por la muerte, los que estaban muertos, dice que Elohim tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia también de salvación. Entonces cuando Yeshua muere, él va en su Ruach, en el Espíritu, y está activo anunciando la buena noticia de salvación a los muertos. Durante esos 3 días que él estuvo muerto para nosotros, pero vivo en su Ruach, Kefa está diciendo que Yeshua les anunció la buena noticia de salvación a los muertos. Esta es la segunda oportunidad. Este es el verdadero cumplimiento de Pesach Sheni que está registrado en esta parashá de la semana, cuando asciendas. Entonces Yeshua en resurrección, Yeshua al resucitar, él no resucitó solo, sino que a él resucitar, él trajo a muchos, como dice aquí en el capítulo 27 de Mateo, de todos estos muertos que escucharon la buena noticia de salvación y creyeron al Mesías después de haber muerto. Entonces dice, se abrieron los sepulcros. Cuando Yeshua muere, los sepulcros se abren. Y en ese tiempo, mientras Yeshua estaba anunciando las buenas noticias, los sepulcros que se abrieron en la tierra comenzaron a tomar vida esos huesos. Y cuando Yeshua resucitó de los muertos, como él es la primicia de la resurrección, no podía levantarse nadie antes de él. Dice que estas personas que creyeron, a los que Kefa está hablando aquí, el verso 53, ellos salieron de los sepulcros después del regreso de Yeshua. O sea, Yeshua resucita y muchos de los que oyeron este mensaje, que Elohim había planeado que ellos escucharan esta buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Ruach. Entonces, al escuchar ellos al Mashiach, y como un testimonio de que hay una segunda oportunidad para los muertos, eso está registrado en la Escritura, y no estamos aquí leyendo ninguna Biblia ni católica ni evangélica, y no estamos hablando de cristianismo, estamos hablando de la obra del Mashiach. Mucha gente dice que condena, dice Kefa aquí, la gente condena a la muerte físicamente a mucha gente. No, ya el que se perdió, el que se murió y ya no va a tener oportunidad. Entonces, ¿por qué Yeshua hace esta obra? Esto es lo que es Pesach Sheni, es la segunda oportunidad para los muertos, para la gente que ha muerto, para la gente que ha partido de esta tierra. Y de hecho muchos murieron en esta emuná, como está registrado en el capítulo 11 de Hebreos. Muchos están esperando esa salvación, la manifestación de esa salvación. Y Yeshua dice que no solamente les anuncia la buena noticia de salvación a los muertos, sino que Él desciende mucho más profundo. Aunque no es el tema de ahora, pero es para entender lo que es Pesach Sheni. En la obra del Mashiach, lo que es Pesach Sheni hecho por Yeshua, el cumplimiento de Él. Anteriormente el Pesach Sheni era para la gente que estaba contaminada por la muerte, o que estaba lejos, que estaba viajando y que no había podido participar de Pesach. Pero en el entendimiento espiritual que Yeshua nos da, los que estaban contaminados, los que habían sido alcanzados por la muerte, los que habían sido vencidos por la muerte, todas las generaciones desde Adán hasta el tiempo de la muerte del Mashiach. ¿Qué pasa con todos ellos que habían muerto en todas estas generaciones? Miles y miles que aún esperaron al Mashiach. Él tenía que darles una segunda oportunidad. Él es la segunda oportunidad para los que habían partido. Entonces, cuando nosotros entendemos bien esto, el verso 53
51, 52, 53 de Mateo 27, cuando Yeshua resucita, como Yeshua es la primicia de la resurrección, dice que salieron de los sepulcros, después de que Yeshua resucitó, y vinieron a la ciudad Kadosh, vinieron a Jerusalén, y aparecieron a muchos como un testimonio del poder de la segunda oportunidad que Yeshua da a los muertos. Entonces, para toda la gente que dice que el que vivió en la tierra y no creyó en el Mashiach se perdió, tal vez le falta leer estas porciones de la Escritura, para que entienda que toda la humanidad va a tener una segunda oportunidad. Así como Pesaj es la oportunidad de salvación para toda la humanidad, incluido Israel, Pesaj Sheni es la segunda oportunidad que van a tener todos los muertos. Todos los muertos tienen una segunda oportunidad. Cuando Yeshua vino, todos los muertos escucharon el testimonio de él, mostrando que él era el Mashiach, que él es el juez de vivos y muertos. Si Yeshua no le diera una oportunidad a los muertos, él no podría ser el juez de los muertos, porque no habría una base para juzgarlos, una base justa para juzgarlos. Pero debido a que él le dio la oportunidad también a los muertos, él se convierte ahora en el juez de vivos y muertos. ¿Por qué de los muertos también? Porque ya se les dio una segunda oportunidad. Y porque se les dará una segunda oportunidad. Esto es tan profundo porque nosotros conocemos que hay un libro de la vida, como está registrado en el capítulo 13, verso 8 del libro de Revelación. Y aquí dice en este capítulo y en este 13:8 de Revelación, aquí habla del libro de la vida y dice que cuyos nombres no están escritos en el rollo de la vida, en el Sefer Haim, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces hay un libro de la vida en el cual estaban registrados ya, y en este Sefer Haim, en este rollo de la vida, ¿quiénes estaban registrados aquí? Los nombres de los que iban a creer en el Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Se abre este libro desde el principio del mundo y la pregunta es, ¿cuándo este libro será cerrado? El libro de la vida. ¿Cuándo se cerrará este libro? Y si nosotros revisamos bien la Escritura, nosotros esperamos la segunda venida del Mashiach, dentro de pronto, muy pronto. Pero con la venida del Mashiach no se cierra el libro de la vida. Nosotros vemos en el libro de Revelación que es solamente después del milenio, cuando pase el milenio, cuando termine el milenio y se establezca el juicio del trono blanco, del gran trono, al final, o sea, termina el milenio y viene el juicio final, el juicio del gran trono, y ahí es cuando se cerrará el libro de la vida. O sea que aún en el milenio la gente tendrá oportunidad de salvación. Se dice, eso es algo tremendo de la obra que Yeshua va a hacer. Y no solamente los vivos, sino también los muertos. ¿Por qué? Porque a ellos también dice la palabra que se les da esta oportunidad. Por esta razón, dice Kefa, estoy leyendo en Primera de Kefa 4, una versión hebrea aramea, que es en la que se basa la Biblia Torah viviente. Por esta razón, Yeshua les anunció la buena noticia de salvación a los muertos. Aquellos que la gente, aquellos que usted condena, que ya no tienen esperanza, aquellos que usted condena que están perdidos y por los que mucha gente llora porque vienen a nosotros a preguntarnos en este tiempo, hermano, ¿y qué pasa con mi abuela que no escuchó? O ellos murieron en el cristianismo, murieron en el catolicismo, murieron en el mundo. Pues les tengo una buena noticia. Parte de la buena noticia de redención de nuestro Mashiach Yeshua es que Él también les va a dar una segunda oportunidad a los muertos. Ese es Pesach Sheni. Pesach Sheni necesitamos entenderlo nosotros los creyentes en el Mashiach y tener shalom en nuestro corazón. Por eso es que aún Shaul, él decía en Corintios 15 que se habían levantado ciertas doctrinas en Corinto, en los cuales la gente, cuando entendió esto de que los muertos tienen una segunda oportunidad, comenzaron a hacer tevilot por los muertos.
Es decir, algún muerto murió y ellos decían, bueno, yo sé que va a tener una segunda oportunidad, pero yo quiero como asegurarme y voy a hacer mi tevilá, pero en el nombre de él. No, eso no es necesario, porque el asunto es que ellos van a tener una segunda oportunidad. Y Pesach Sheni es eso. Tal vez nunca ustedes han oído esto, especialmente las Kehilot que están viniendo este camino de las raíces hebreas. Entonces Yeshua dice que cuando él murió, como dice aquí la palabra, después de que él entregó su ruach, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y toda la tierra tembló y las rocas se partieron, cuando Yeshua clamó a gran voz y entregó su ruach. ¿Qué dice Kefa? En este ruach, él fue y les anunció la buena noticia de salvación a los muertos. ¿Para qué les anunciaba la noticia de salvación si no los iba a salvar? Él no fue a anunciar una palabra de condenación a los muertos. Él fue a anunciar una buena noticia de salvación. Amén. Para decirles a los muertos, ustedes que murieron por causa del pecado de Eva, como dice la palabra, porque Eva fue la que transgredió, no Adán, y vino la muerte a todos los hombres. Yo soy la solución, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el que perdona sus pecados, el que borra sus rebeliones. Yo vengo a anunciarle salvación a los muertos, aquello que la gente común condena. Como tal vez mucha gente está hoy preocupada porque sus antepasados no oyeron estas buenas noticias de salvación, pues hay una buena noticia para ellos. Yeshua también, en este Pesach Sheni, estaba anunciando esta oportunidad que los muertos van a tener. Amén. Una segunda oportunidad. Aquello que la gente condena a muerte físicamente, pero Elohim tiene planeado que ellos escuchen la buena noticia para que puedan tener vida por el Ruach. Entonces, esta es la maravilla de Pesach Sheni. ¿Cuándo se cerrará el libro de la vida? Eso está en el final del libro de Revelación, donde dice que se abrieron los libros y otro libro fue abierto, el libro de la vida. ¿Por qué? Porque nuestro Padre quiere dar todas las oportunidades para que el hombre se salve. Él no está queriendo que nadie se condene. Nosotros hoy queremos condenar a todo mundo y no le queremos dar oportunidad. Pues les digo que nuestro Padre les dará oportunidad a toda la humanidad, y aún a los muertos les dará otra oportunidad. Hasta y mientras este libro no se cierre, mientras el libro de la vida no se cierre, la gente tendrá oportunidad y será de los últimos libros en cerrar. Entonces hoy nosotros necesitamos alegrarnos en esto, en que tenemos un gran Salvador, como está registrado aún en Isaías 43. Yo, Adonai, soy tu Salvador y no hay otro. Amén. Nuestro Elohim, el Elohim de Israel, el Elohim Echad, Yeshua, Él es el Elohim que vino para salvar a Israel y a las naciones. Amén. Y les dará oportunidad no solamente a los vivos, a los muertos. Aún Yeshua en una ocasión utilizó una palabra para hablar de Abraham. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Testificando. Él fue un testigo en vida y en la fe hebrea. Todos conocen que él fue un gran predicador, un gran anunciante de las buenas noticias. Y eso muestra que así como hoy en la tierra nuestro Padre tiene hombres que anuncian todas estas buenas noticias, entre los muertos también. Amén. Él dejó un testimonio, así como Él vino y dejó un testimonio hace cerca de 2000 años en esta tierra, para que creamos en Él, para que creamos que Él es el Mashiach, el Salvador, el Redentor. Amén. También entre los muertos. Y esto es el contenido de Pesach Sheni. Esta es la verdad de Pesach Sheni. Es la realidad de Pesach Sheni. De nada nos sirve hoy celebrar un Pesach en el segundo mes si no entendemos la profundidad de esto. Pesach Sheni, el segundo Pesach, la segunda oportunidad que se conoce en el pueblo, es esta segunda oportunidad que nosotros vemos hoy para que todos los muertos tengan esta oportunidad de salvación. Ahora, nosotros necesitamos solamente alabar al Eterno por estas cosas tan maravillosas que Él ha planeado y que Él ha revelado, y están contenidas justamente en esta parasha de Aloha, que es la parasha número 36, cuando enciendas.
Entonces cuando Yeshua se levantó de entre los muertos, Él no vino solo. Él vino con cientos de personas que habían partido hace mucho tiempo, que habían muerto hace mucho tiempo, pero que creyeron al mensaje de salvación dado por Yeshua. Y como testimonio, Yeshua los trajo con Él, para que nosotros veamos que los muertos tienen una segunda oportunidad. Si Yeshua hubiera resucitado solito, no podríamos hablar de Pesach Sheni, no entenderíamos Pesach Sheni. Pero debido a que Yeshua cuando resucitó, Él vino acompañado de muchos justos que habían ya fallecido, que habían muerto mucho tiempo atrás, de los cuales no quedaban sino los huesos en los sepulcros, pero Él hizo una obra completa. Y Yeshua es la resurrección, y Yeshua es la vida, y Él es el único capaz de dar vida tanto a los vivos como a los muertos, como está registrado en Yohanan. El que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él es la realidad de Pesach Sheni. El que cree en mí, aunque esté muerto. Si está muerto, pero cree en el Mashiach, vivirá. Y Él dice, pero si nunca escuchó. Sí, pero si escuchó en esta segunda oportunidad. Entonces vamos a ser sorprendidos. Vamos a ser sorprendidos porque cuando